vamos a hablar de los tamales. Huelen bueno los de abajo. Están diciendo tamales, huelen bueno. Mañana es día, ¿verdad? No, mañana los de. Venga. Sí, Pero está. Subí y. Pues, la señora ya grande de aquí de la península que hace tamales. Experiencia. Sí, nada más que hagan así a la masa a su mano, ya tiene sabor. que le hacen así. Ajá, exacto. Si no ves que le chorrea y le cae el tamal, no está probado. Es el sabor. Es la sal. Ajá, la sal y mantequita necesaria. Somos la sal. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a ver que estamos aquí. ¿Alguien tiene dudas, preguntas de la clase pasada? Bueno, hoy vengo así todo mareado por gasolina, así que nada más vamos a hacer una plática. Sí. Fuimos a. Es que tenemos, indebidamente lo voy a comenzar, así que dice. Ya. Bueno, lo corta. Mejor lo corto ahorita y no en medio. Hay un terrenito que vamos a ir a chapear, pero que está muy tupido. Y sí fuimos a echarle. Es un cachito. Pero el bote que llevamos tenía un orificio. Y todo el coche, cuando llegamos, nada más tenía un tantito así de gasolina. Y yo, y el coche huele. Sí. Igual te habla, Sí, estaba pensando en echarle bicarbonato, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se dice? No, fabuloso, algo, pero sí. Saca la vela. Sí está. Yo creo que hasta se pegó a la ropa porque nos acostamos, nos veníamos asoleados, nos acostamos en el cuarto a dormir. Yo me salí tantito, volví a entrar y el cuarto olía bien horrible a gasolina. Y le digo, ¿te salpicaste o qué onda? ¿Por qué huele a gasolina el cuarto? Entonces sí vengo así medio. Que ahora sí Ya me se quedó en la nariz, no sé si huele. media hora, 40 minutos oliendo gasolina. Igual de una forma. Sí. Yo digo, y hay gente que moría, ¿cómo lo aguanta? Señor, sí está. ¿Y si quemaron el terreno? Delimitamos y sí. Sí. Nos volteamos y nos fuimos. No voy a quedar allá que la Guardia Nacional me vea. Sí, porque es cabecero. Está grabado, No, yo les decía a Janet, Yo también. no me pueden decir nada porque es propiedad privada. Alguien ya lo pagó. Prohibido los menonitas que en la colonia de Ellos Chapala- pagan su multa, hijos de la pena. y te bastan. Lo mío ya lo pagué, es mío. Lo que yo haga con lo mío, ¿Qué te pinto tus dientes? lo quemo si quieres. Bueno, vamos a hacer una vez. Me desahogué. Oración por la cámara. Porque no prosiga más. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque nos permite estar aquí, estudiando y analizando, Señor, tu palabra. Danos un corazón enseñable, Señor, un entendimiento renovado para que podamos asimilar las verdades y los reglamentos para nuestra vida, los estatutos. Gracias por cada pareja aquí representada, aquí presente, Señor, te pedimos que tú los cuides, que tú forjes, Señor, su crecimiento, su caminar, que vayan guiados de tu mano, Señor. Gracias porque queremos adquirir sabiduría, Señor, y mediante tu palabra la adquirimos. Danos las palabras suficientes para explicar la clase, Señor, danos el entendimiento y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Y que no me caiga la ley. Porque mal. Bueno, vamos a buscar página 61. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuáles consideran? No viene aquí en la pregunta. ¿No es el 5? No, es el 6. Sí, página 61. Sí, el 5 es Dios y semejanza de Cristo, que es. Oye, si no.
Sí, perdón y tolerancia, andar en territorios peligrosos, manejar servicios, esposos que amen a sus esposos, esposas que amen a sus esposos. Sí, ya leímos. Sí, en la página 58 es el peligro de fastidiar, que hablaba de que uno, si llega a ser muy hostil con su pareja, de cambia esto, la Biblia dice, cambia, en lugar de fomentar un crecimiento, generas una rispidez. Ay, otra vez vas a empezar. Entonces, no seamos ríspidos. Bueno, una pregunta. Me gustaría preguntarles, ¿cuáles son los requisitos actuales en la sociedad que debe de cumplir un hombre para ser hombre? ¿Requisitos actuales? Sí, la sociedad que dice, para que este ser sea un hombre, para que el temach le dé su bendición. No sabe quién es temach, ¿verdad? ¿No? Les falta ocio. Bueno, para que los hombres de la actualidad o la sociedad actual diga, un hombre debe ser así. Pues, tal vez un estatus. Estatus, muy bien. Tener dinero, ¿qué más? O antiguamente, ¿qué decían las mujeres? Fíjate, un hombre que sea responsable, cumplidor, que tenga una casa, ¿no? Que tenga un patrimonio para... Y que desubicaciones de gente del pasado. ¿Qué más? Que sea feo, fuerte y formal. Gracias. Feo, fuerte y formal. ¿Qué más? Me faltó el dinero. A ver, pareja número 1. Yo generalicé, pero qué bueno que me pusiste el dedo. Hoy en día, que sea también musculoso, ¿no? Fit. Yo ya estoy en un dilema. No, porque las buchonas piden un gordito como tú, con barbota y panzoncito. Las redes sociales muestran al hombre de alto valor, musculoso, Por eso, barbón, las ¿Qué dijo actualmente? Actualmente es agua y ya no. Actualmente Sí. ya no hay eso de que eres hombre. Bueno, también. Es que ahorita ves bien portachones, bien varoniles y son hermanas. Yo sí tengo un Cochis. dilema. Porque, por ejemplo, desde la parte más, ¿cómo se dice? Psicológica. Psicológica, pero social, o sea, en general, Ajá. pues sí está, como esos son estereotipos, ¿no? De cómo es el hombre, pero también actualmente la sociedad marca como que el hombre tiene que ser también deconstruido. Ok. Ya las nuevas masculinidades, por así decirlo, ya también socialmente marca como que ya no ser la masculinidad hegemónica, que es justamente todo eso. Ok, muy bien. Ay, las mujeres ahorita con lo de feminismo ya no se dejan conquistar, ya 50-50 en la cuenta. Noticias vemos que las mujeres pierden el interés al hombre porque no cumplen sus expectativas. Y mi siguiente pregunta era esa: ¿qué entendían ustedes por un hombre deconstruido? ¿Cómo pueden más o menos, o qué han oído de un hombre deconstruido? El que está lejos del machismo. ¿Nada más? Creo que tiene más empatía, que ya no es como esa parte de Que se vale llorar, mostrar sus Ya sentimientos, no es ser más más duro, sensible. Es más. antes de aguantarte todo, ya es como que toda esa parte ya puedes expresar lo que sientes, lo que piensas. Ok, vemos que tiene un lado bueno, la deconstrucción, pero también conlleva quizás a un, ¿cómo podría decirlo? Una vulnerabilidad del hombre. ¿Sí? Ok, nada más hacer una pregunta así como para aterrizar. ¿Cómo ve el hombre? ¿Cómo ve la sociedad al hombre? Y antes se veía feo, fuerte, que sea proveedor, que tenga, aunque te pegue, pero no te hace falta nada en la casa. Y él es, ¿o no era así? Él es el que manda. Si él está trayendo el pan a la mesa, tu mujer atiende. Pero es que tú preguntaste como un hombre, no como era un macho. Si hablamos de un macho, entonces él era infiel, pegaba, traía, no sé, Es igual que dice. muchas mujeres. Voy que antiguamente así era catalogado el hombre. Después hablamos de que ahorita es un hombre que se ha cumplido ya como que características. Y llevaba a la actualidad ahora el nuevo entendimiento que piden que el hombre sea reconstruido. Que apoye
gustos de su mujer, que llore con novelas, que ame a perritos, que no sea violento, que sea sometido también a que la mujer, o sea, diferentes cosas, ¿no? ¿No? ¿No están en el mismo que yo? No me importa. Con hombre y ok, vamos a ver, capítulo 6. Nada más hacer una pregunta como para analizar. Y ahorita vamos a ver requisitos específicamente que el hombre necesita. Principalmente nosotros como varones, como esposos, ¿qué necesitemos cubrir? Y nuestras esposas, ¿qué necesitan ver en nosotros para también apoyarnos, ayudarnos a llegar a ese fin? Ok, capítulo 6. Valiente como un león y manso como un cordero, el esposo cristiano como cabeza, fundamentos del liderazgo. Cuando al marido se lo llama cabeza de su esposa y a continuación como Cristo es cabeza de la iglesia, Efesios 5:23, algo del esplendor divino se refleja en nuestras relaciones terrenales. Y deberíamos reconocer y honrar este reflejo. La dignidad que aquí se le atribuye al hombre no radica en las capacidades o cualidades de su obra, sino en el cargo que se le confiere por su matrimonio. La esposa debería ver a su esposo revestido de esta dignidad, pero para él es una responsabilidad suprema. Pausa. Ok, creo que todos conocemos el contexto de liderazgo. ¿Cómo lo definimos? Porque puede ser que mi liderazgo sea el que va adelante. Empresarialmente sí, es el que pone el ejemplo, el que llega más temprano, más tarde, el que está dispuesto a dar el 100%, a esforzarse, a ayudar, a servir. Ok, ¿alguien más? Antes de que te acabes todos. Por ejemplo, en psicología social es De verdad, que siga. el líder es quien orienta al grupo. Ok, el que conoce, ¿no? Ok, efectivamente se necesita conocer para liderar. No. Pero es el que toma la responsabilidad. Ok, ¿alguien más acá que me puede decir cómo definen un liderazgo o qué concepto tienen de liderazgo? En el trabajo, Germán, por ejemplo, alguien que digas, tengo un compañero que llega puntual. Esto es mantener la puntualidad y saber guiar a los demás, ¿no? Con su ejemplo, se podría decir. Ok, o sea, yo lo hago bien y quiero que hagan lo mismo. Yo creo que lo hago. Dayana. Igual o mejor. Pues coincido con la hermana, o sea, los puntos que dio, o sea, Por dos. básicamente lo reconoces como en la empresa. Ajá. O sea, no es más bien como que te dan el concepto de empresarialmente cómo es un líder, ¿no? Ok, ¿el líder es autoritario? No, en el concepto empresarial consideramos que no debiera ser. El líder es hostigador, no, eso se entiende como el jefe antiguo, ¿no? Actualmente el líder es el apacible, el tranquilo, entendido, razonable, dialogador, empático. Ok, entonces estamos en la misma sintonía. Continuemos. Perdón. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo ama a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, como dicen las Escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Efesios 5, 21 al 33. La razón por la que uso el título valiente como un león y manso como un cordero para referirme al esposo cristiano como cabeza de su esposa es porque él está llamado a liderar como Jesús, que es el león de Judá,
Apocalipsis 5:5, y el Cordero de Dios, Apocalipsis 5:6. Él era valiente como un león y manso como un cordero, fuerte y humilde, duro y tierno, agresivo y sensible, audaz y quebrantado de corazón. Él sienta las bases de la hombría. En este capítulo y en el siguiente nos concentraremos en lo que significa para un hombre casado ser la cabeza de su esposa y de su hogar. Nos concentramos en esto por dos razones. En primer lugar, la Biblia dice en Efesios 5:23, el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Necesitamos saber lo que la Biblia quiere decir con esta afirmación de manera que podamos regocijarnos en ella y obedecerla. La otra razón es que en nuestros días pocas cosas se han deteriorado más que la hombría y el liderazgo en relación a las mujeres y a las familias. El precio de este quebranto es enorme e impacta casi todas las facetas de la vida, de modo que, en consideración a una fiel exposición y exhortación bíblica, y en aras de recuperar la hombría bíblica y las estructuras familiares que exaltan a Cristo, dedicaremos 2 capítulos a este importante tema del liderazgo. Lo primero es lo primero. Hasta ahora uno de los puntos que hemos enfatizado en este libro ha sido que permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorados, sino de guardar el pacto. Llegamos finalmente a la conclusión de que precisamente por esta inquebrantable fidelidad al pacto, la posibilidad de estar profundamente enamorados después de 40 años es mucho mayor que si usted imaginara que la tarea del matrimonio es primeramente permanecer enamorado. Cumplir el dicho, lo primero es lo primero, hace lo que viene a continuación es lo mejor. Permanecer enamorado no es la primera tarea del matrimonio. Es un feliz resultado del cumplimiento del pacto por causa de Cristo. Hemos empleado la mayor parte de nuestro empeño en estos capítulos reflexionando sobre los fundamentos del cumplimiento del pacto de la misma manera en que Cristo cumple el pacto con nosotros. Hemos considerado el matrimonio como una... Sí, hasta terminar el punto. Como una representación de la gracia fiel al pacto y como una combinación de perdón y tolerancia. En el capítulo anterior abordamos la pregunta, ¿pueden ayudarse a cambiar mutuamente? En caso afirmativo, ¿cómo lo hacen amablemente? Hasta ahora hemos dedicado poco tiempo a los distintos roles del esposo y la esposa, el liderazgo y la sumisión. Esto fue intencional. Se necesitan los fundamentos del Evangelio antes de que estas cosas puedan brillar con la belleza que realmente tienen. No hay nada desagradable o indeseable en estas diferencias entre el liderazgo y la sumisión cuando se les ve a la luz del Evangelio de la gracia. De manera que ahora las preguntas que nos apremian son ¿qué es liderazgo y qué es sumisión? El plan es abordar el tema del liderazgo en este capítulo y el siguiente, y luego tratar separadamente el tema de la sumisión en el capítulo 8. Este capítulo abordará en su mayor parte el fundamento para el liderazgo y el capítulo siguiente tratará principalmente sobre su aplicación. ¿Cuál es el fundamento del liderazgo y qué apariencia tiene en la práctica? Pausa. Creo que aquí vemos muy claro el ejemplo. Liderazgo. ¿Quién lleva el liderazgo en las familias? Poniéndole en el caso mexicanas. La mamá. Creo que nosotros, y personalmente, venimos de una familia, mayormente familias latinas, mexicanas, que el papá se deslinda o él es el que provee y se acaba. Pero quien lleva la batuta de la educación, del forjar a los niños, de dar valores, de vístete, arréglate, bañate y vete a la escuela, es la mamá. Entonces creo que en nuestra cultura es muy difícil llegar a entender esto. Yo cuando leo que dice el hombre debe ser el líder, el que le enseña a su mujer, digo, ay, ¿qué crees sin papá? ¿Cómo puedo yo aprender eso? ¿No? ¿Cómo puedo yo asimilar? Entonces aquí nos dice que el ser líder es algo que tiene que ser ya nato en nosotros. Debemos desarrollarlo porque es como Cristo es con la iglesia. Tenemos un papel similar, un ejemplo de que nosotros debemos ser como Cristo. Más adelante vamos a ver cómo es Cristo. Entonces creo que ese es el ejemplo. Si yo que no tengo papá digo, ¿cómo debo ser líder? La misma escritura me dice, ser un líder como Cristo lo es. Como Cristo amó a la iglesia, así debes de amar a tu esposa. En todos los capítulos vemos mucho hincapié en este versículo, porque conlleva a muchas cosas, mucho entendimiento que se va a ver
¿Preguntas en este pequeño bosquejo que llevamos? ¿No? Ok, hermano José, la siguiente, por favor. El misterio revelado. El pasaje de Efesios capítulo 5 se está volviendo familiar. Volvamos al texto en el versículo 31. Es una cita de Génesis 2:24. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. En el versículo siguiente, 22, Pablo considera esta cita y dice: eso es un gran misterio, pero ilustra la manera que Cristo y la Iglesia son uno. Ahora, ¿por qué dice que la unión de un hombre y una mujer para formar a uno solo en el matrimonio es un misterio? Misterio en el Nuevo Testamento no significa algo que es muy complejo, profundo, oscuro o distante, para que los humanos puedan comprender. Se refiere a un propósito oculto de Dios que ahora se revela para nosotros, para nuestro entendimiento y deleite. Pablo explica cuál es el misterio del versículo 32. La unión matrimonial es un misterio, dice él, porque Dios ha ocultado su más profundo significado durante la historia del Antiguo Testamento, pero ahora es revelado abiertamente por el apóstol. Es decir, que el matrimonio es una imagen de Cristo y la Iglesia. El versículo 32 dice: ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. De modo que el matrimonio es como una metáfora, una imagen, un retrato, una parábola o un modelo que representa algo más que un hombre y una mujer llegando a ser una sola carne. Representa la unión entre Cristo y la Iglesia. Ese es el significado más profundo del matrimonio. Está destinado a ser un drama viviente del amor fiel al pacto de Cristo y la Iglesia. El paralelo entre un cuerpo y una carne. Se puede ver cómo se confirma esto en los versículos 28 al 30. Ellos describen el paralelo entre Cristo y la Iglesia como un cuerpo y entre el esposo y la esposa como una sola carne. Los versículos 28 y 29 dicen: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. En otras palabras, la unión en una sola carne entre el hombre y la mujer significa en el sentido de que en un sentido ellos son ahora un cuerpo, de manera que un esposo en ese acto tiene el mismo cuidado para él mismo que para su esposa. Son uno. Lo que el apóstol hace para ella, lo que el esposo hace para ella, lo hace para sí mismo. Después, Pablo compara esto con el cuidado que Cristo tiene para con la Iglesia. Los versículos 29 y 30 dicen: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Asegúrese de ver el paralelo. Cristo sustenta y cuida a la Iglesia porque somos miembros, es decir, brazos, piernas, manos y pies de su cuerpo. Asimismo, los maridos sustentan y cuidan a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Nadie aborreció jamás su propia carne. Las esposas son nuestra propia carne, así como la Iglesia es el propio cuerpo de Cristo. Tal como el esposo es una sola carne con su esposa, así es Cristo un solo cuerpo con la Iglesia. Cuando el esposo sustenta y cuida a su esposa, se sustenta y se cuida a sí mismo. Y cuando Cristo sustenta y cuida a la Iglesia, se sustenta y se cuida a sí mismo. Todo esto da afanes de lo que Pablo llama un gran misterio, que el matrimonio es, en su significado más profundo, una copia de Cristo y la Iglesia. Si quiere entender el significado de Dios para el matrimonio, tiene que comprender que estamos tratando de una copia del original, una metáfora de una realidad mayor, una parábola de una verdad más profunda. El original, la realidad y la verdad se refieren al matrimonio de Dios con su pueblo, o ahora, en el Nuevo Testamento, lo vemos como el matrimonio de Cristo con la Iglesia.
La copia, la metáfora y la parábola se refieren al matrimonio humano entre el esposo y la esposa. En uno de los mejores libros sobre el matrimonio que se ha leído, Geoffrey Rumier dice: así como Dios hizo al hombre a su propia imagen, también hizo el matrimonio terrenal a la imagen de su propio matrimonio eterno con su pueblo. Creo que es perfectamente apropiado y una de las cosas más profundas que podemos decir acerca de la vida humana. Ok, siguiente. Preguntas aquí, dudas. Ok, continuamos. Cristo, iglesia, cabeza, cuerpo, esposo, esposa. Una de las cosas para aprender sobre este misterio es que en el matrimonio los roles del esposo y de la esposa son distintos. Considera la manera en que Efesios 5, 22, 25 revela el rol del esposo y de la esposa en el misterio del matrimonio como una copia de Cristo y la iglesia. Esposas, sometas cada una a su marido como el Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Maridos, amen cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. A los esposos se les compara con Cristo y a las esposas con la iglesia. A los esposos se les compara con la cabeza y a las esposas con el cuerpo. A los esposos se les ordena amar como Cristo amó. A las esposas se les ordena someterse como a la iglesia debe someterse a Cristo. Es asombroso cuánta gente no ve esto cuando lee este pasaje, o lo ve y no le presta atención. Tengo presente a aquellos que se llaman igualitarios, los que rechazan la idea de que los hombres están llamados a ser líderes del hogar. Ponen todo el énfasis en el versículo 21 y en la enseñanza de la sumisión mutua. Todos concuerdan en que el versículo 21 es el resultado del versículo 18, donde Pablo nos ordena ser llenos del Espíritu. Los versículos 18 a 21 dicen así: sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor con el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Someterse unos a otros es visto como una expresión de la llenura del Espíritu Santo. Los esposos y esposas que están llenos del Espíritu Santo se sirven mutuamente, se niegan a sí mismos y se humillan para edificar al otro. Encuentran la manera de someter sus preferencias inmediatas por la comunidad para atender la necesidad del cónyuge. Que así sea. Ojalá que esto ocurra más y más. Es mi deseo valorar la reciprocidad de la sumisión y la disposición de servir. Sí, cambiamos. ¿Qué lees? Sumisión mutua y roles únicos. El problema es que los igualitarios parecen detenerse en la sumisión mutua, como si esto fuera todo lo que uno necesita decir acerca de los roles en el matrimonio, o como si eso fuera todo lo que el texto tiene para decir. Cuando se detienen en ese punto, la mayoría de las personas hoy en día se queda con una gran ambigüedad y confusión con respecto a los roles apropiados del esposo y la esposa. Una vez que a la gente se le aclara que los cónyuges deberían humillarse mutuamente, estar listos para servir al otro, estar deseosos de satisfacer las necesidades del otro y edificarse mutuamente. Una vez que se ha dicho todo eso, todavía permanece una gran incertidumbre en cuanto a si hay diferencias entre el rol de esposos y el de la esposa. ¿Es solo la aptitud biológica de la maternidad lo que diferencia los roles, o es algo más prevaleciente? Lo asombroso es que los igualitarios no reconocen lo que todo lector común puede ver en Efesios 5. Después de afirmar que hay sumisión mutua en el versículo 21, Pablo dedica 12 versículos a exponer la diferencia en la forma en que un
esposo y una esposa deberían servirse mutuamente. No se necesita negar la sumisión mutua para afirmar la importancia del rol único del esposo como cabeza y del llamado único a la esposa para someterse a ese liderazgo. La manera más simple de ver esto es recordar que Jesús mismo envolvió una toalla en su cintura y se agachó para lavar los pies de sus discípulos, el novio sirviendo a la novia. Pero los apóstoles en esa habitación no dudaron ni un minuto acerca de quién era el líder en ese momento. En otras palabras, la reciprocidad de la sumisión y la disposición de servir no elimina la realidad del liderazgo. La disposición de servir no anula el liderazgo, lo define. Jesús no deja de ser el león de Judá cuando se vuelve manso como un cordero para servir a la iglesia. Después de destacar la reciprocidad de la sumisión o la disposición de servir en el versículo 21, Pablo dedica el resto del pasaje hasta el versículo 33 a diferenciar los roles del esposo y de la esposa, a mostrar la diferencia entre el liderazgo amoroso de un esposo que sigue el ejemplo de Cristo y la anuente sumisión de una esposa que sirve al ejemplo como la iglesia debe seguir a Cristo. Lo que debemos escuchar de este texto no es solamente un llamado a la sumisión mutua, que deje a los hombres jóvenes en la incertidumbre de lo que significa ser esposo y a las jóvenes con la incertidumbre de lo que significa ser esposa. Necesitamos conocer el significado del liderazgo y de la sumisión. ¿Cuáles son las implicaciones positivas y prácticas de ser llamado cabeza que le dan al hombre su rol singular en el matrimonio? No basta decir, sírvanse unos a otros. Eso sí es verdad con respecto a Cristo y a su iglesia. Ellos sirven el uno al otro, pero no se sirven mutuamente de la misma manera. Cristo es Cristo, nosotros somos la iglesia. Confundir las diferencias sería doctrinal y espiritualmente devastador. Así que el hombre también es el esposo que refleja la imagen de Cristo y la mujer es la esposa que refleja la imagen de la iglesia. Confundir o desechar estas diferencias diseñadas por Dios da como resultado más desilusión, más divorcios y más devastación. Okay, hasta ahí. ¿Se puede entender el punto que dice que la sumisión no quita liderazgo? Por lo que seré yo. Sí. Sí, porque actualmente, si un hombre llega con su esposa y le carga la bolsa, mi cielo, tú estás cansada, yo lavo los platos, ¿qué es lo que mayormente se le dice al hombre? Ay, mandilón, te daré el cortito. Ay, pero querías casarte. Y lo ven como algo malo. Cuando si de verdad el hombre, en su amor a su esposa, dice, está cansada, voy yo a hacer el quehacer, no me quita nada. Es valoroso para ellas y para mí me da la satisfacción de saber que estoy cuidando a mi esposa. ¿Soy líder de mi matrimonio? Sí, pero soy humilde y soy servicial y eso no me quita el rol de esposo. Incluso, recapitulamos, debemos de ser esposos y líderes como Cristo amó a la iglesia. ¿Hasta qué punto amó Cristo a la iglesia? Entre